Hola, bienvenidos. Estamos en el Museo Sumaya y hoy vamos a hablar de una de las obras de una pintora interesantísima del siglo XX, a quien apodaron en su momento la reina del Art Deco. Entonces, este cuadro se suma a nuestro acervo de las vanguardias, de las primeras vanguardias, y bueno, pues es una artista que desarrolló su trabajo a lo largo del siglo XX. Ella es Tamara de Lempicka, pero no nació con ese nombre. Nació en 1898 en Varsovia y se llamaba María Gurvik-Gorska. Era hija de un comerciante ruso de origen judío que estaba trabajando en Polonia y de una mujer polaca que era de una familia muy importante de Polonia, ¿no? Desde muy joven demostró no nada más el interés, pero también el talento hacia las artes. Hay incluso un retrato de su hermana que realizó cuando tenía solo 10 años. El divorcio de sus papás, esa separación, la marca muchísimo, pero es una de sus abuelas quien pues la cobija en estos momentos y le da todas las facilidades para que pueda perseguir sus sueños. Y entonces viaja a Suiza, a Italia, a Francia, muchas veces a Rusia. Se casó súper joven. Se casó con un importante abogado ruso que se llamaba Tadeusz Lempicki. Y se casó inclusive en la capilla de la Orden de Malta en Petrogrado. Se casó a los 18 años, les decía yo que era muy, muy joven. Pero, curiosamente, pues su esposo estaba en contra de la revolución bolchevique, y esto pues le dio un giro a su vida porque el esposo es encarcelado, Tamara, ya con el nombre del esposo, Lempicki, busca, junto con el cónsul sueco, y ya ven que ella tenía como muchos contactos, sacar al esposo de la cárcel. Lo sacan de la cárcel, se van a Copenhague primero y después a París. Y ya en París, pues Tamara empieza a desarrollar todo su potencial. Como una de las características más habituales de su obra van a ser estos tonos muy metálicos que le da a sus colores. ¿En qué se especializa Tamara cuando está en París en los años 20? Bueno, se especializa en bodegones y retratos. Retratos de desnudos. Unas de sus principales modelos fueron su propia hija Kisette y también Ira Perrot, que en su momento fue su vecina y eventualmente también se convirtió en su amante. Tamara estudió con André Lot y empezó a tener tanto éxito y una libertad tal que, bueno, pues devinieron en su divorcio de Lempicki en 1928 y finalmente se casa en 1933 con Raúl Kufner, un varón que además era uno de sus coleccionistas, y con él emigra a Estados Unidos. Primero vive en Beverly Hills, después en Nueva York, y empieza a exponer en las más importantes galerías de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Con Julian Levy, Corbusier, en el Instituto de Arte de Milwaukee. En 1962 Tamara de Lempicka, muere su esposo y ella entra en una crisis, una depresión muy fuerte, y eventualmente hacia unos años más tarde se traslada a México, y aquí es donde ella fallece a los 76 años de edad, en 1980, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pero su hija Kisette cumple su sueño de que sus cenizas fueran esparcidas en el cráter del Popocatépetl, y entonces contratan una avioneta para poder arrojar esas cenizas en el Popocatépetl. Entonces, Tamara de Lempicka se quedó con nosotros. Les decía yo que
una de las características más habituales de su obra son estas telas metálicas que tienen una resonancia manierista en sus pliegues. Ella tiene un dibujo muy preciso de herencia clásica, como se puede ver en todo este cuadro, y les digo que tenía una fascinación por la textura casi tridimensional que logra con estas telas. Aquí en el Museo Soumaya tenemos varias obras de ella. Una de ellas está basada en Santa Teresa en Éxtasis de Bernini, y Tamara dibuja cada uno de los pliegues de la cofia que tiene la obra de Bernini, que además es barroca, entonces ya se pueden imaginar la cantidad de pliegues que puede tener, ¿no? Se caracteriza por cuerpos rotundos y acabados, de colores sólidos, a veces metálicos, como pueden ver aquí. Y bueno, en algún momento Tamara decía que su meta como artista era no copiar, sino crear un estilo nuevo con colores claros y luminosos y tratar de descubrir la elegancia en sus modelos, ¿no? Y en este caso, aunque no es un retrato, sí vemos un modelo y un modelo elegante, incluso con esa azucena o lirio blanco que está retratado en esta naturaleza muerta. Es muy interesante la simbología que puede tener el lirio blanco, no porque necesariamente Tamara lo hiciera de un modo consciente, no era un artista que estuviera particularmente interesada en los símbolos, pero los lirios, las azucenas, siempre se han asociado, bueno, se asocian con varias cosas. En la tradición cristiana, con la pureza. En el medievo también eran un símbolo de feminidad, pues sí, de la sexualidad femenina. Y para los griegos, por ejemplo, las azucenas provenían de la leche de la diosa Hera. Entonces, independientemente del símbolo de la azucena como símbolo en este cuadro, sí podemos ver que es un cuadro que remite necesariamente a la feminidad con ese lirio y esa tela con ese drapeado que nos presenta Tamara. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a ver no nada más esta obra de Tamara, sino a conocer toda la colección que tenemos en el Museo Soumaya, que son más de 20 cuadros de Tamara de Lempicka, esta artista tan interesante del siglo XX, que es la reina del Art Deco.